Lo que contamina al hombre y lo que lo sana. Fe, gracia y pan de vida. Bienvenidos a este vídeo titulado Lo que contamina al hombre y lo que lo sana. Fe, gracia y pan de vida. Hoy exploraremos algunos de los relatos más poderosos del Evangelio, cuando Jesús revela qué es lo que realmente contamina al ser humano, la fe inquebrantable de la mujer cananea, las sanidades que transformaron multitudes y la multiplicación de los panes y peces que sació a más de 4.000 personas. Te llevaré a través de una explicación profunda para descubrir el mensaje eterno de Jesús, que la verdadera pureza nace del corazón, que la fe rompe barreras, que su compasión sana y que su pan da vida abundante. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar la manera en que entiendes tu relación con Dios, con los demás y contigo mismo. Si te interesan estos temas, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Lo que contamina al hombre. Mateo 15 del 1 al 20, Marcos 7 del 1 al 23. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban, pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Para entender este pasaje del Evangelio de Marcos, debemos transportarnos al complejo mundo religioso del judaísmo del primer siglo. Los fariseos eran los religiosos que surgieron durante el período intertestamentario, lapso de aproximadamente 400 años entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, marcando un silencio profético en el que Dios no entregó nueva revelación divina, como respuesta a la crisis de identidad judía bajo el dominio romano. Después del exilio babilónico, 586 AC, los judíos desarrollaron un sistema elaborado de tradiciones orales llamado la tradición de los ancianos, paradosis ton presbiteron en griego. Estas tradiciones, más tarde codificadas en la Misna, incluyen regulaciones detalladas sobre pureza ritual, especialmente el netilat yadayim, lavado de manos. Se hacían para conservar la religión y la identidad, pero se olvidaron de lo verdadero. Era puro formalismo externo, que no daban respuesta a lo interno. Solo cuidaban lo externo. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Corazón limpio o manos limpias? La batalla entre tradición y la verdad. Imaginen un mundo donde la santidad no se mide por lo que llevas en el corazón, sino por lo que lavas de tus manos. Un mundo donde las reglas humanas se han vuelto tan pesadas que entierran la esencia misma de la fe. Nos adentramos en una de las confrontaciones más intensas entre Jesús y las élites religiosas de su tiempo, un relato que, a primera vista, parece tratar sobre higiene, pero que en realidad es una profunda lección sobre la naturaleza humana y la verdadera piedad. El aire se vuelve tenso. Un grupo de fariseos y escribas, venidos directamente de Jerusalén, observan a Jesús y sus discípulos. No vienen a escuchar un sermón, sino a espiar. ¿Su crimen? Algo que para nosotros parece insignificante: los discípulos están comiendo pan sin haberse lavado las manos. Para los fariseos, esto no es una falta de higiene, sino una profanación. La ley judía establecía lavamientos rituales,
pero con el tiempo, estos se expandieron en una compleja red de tradiciones añadidas por los ancianos. La respuesta de Jesús, un espejo para la hipocresía. La pregunta de los fariseos es una trampa. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Pero Jesús no muerde el anzuelo. En lugar de defender a sus discípulos, ataca la raíz del problema. Su respuesta es un eco del profeta Isaías, desenmascarando la hipocresía en sus corazones. La cita original de Isaías 29:13 dice, pero no en hebreo sino en la versión de los Septuaginta, LXX, que fue la Biblia usada por los primeros cristianos y los autores del Nuevo Testamento. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Jesús les está diciendo, ustedes están más preocupados por la apariencia que por la verdad. Han convertido la fe en una obra de teatro, donde recitan las líneas correctas, pero sus corazones están vacíos. Han reemplazado las órdenes de Dios por sus propias reglas. La ofrenda que rompe un mandamiento. Para ilustrar su punto, Jesús les da un ejemplo devastador. La ley de Moisés, entregada por Dios, es clara, honra a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos habían encontrado una laguna legal. Inventaron una tradición llamada Corbán. El texto dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. En esencia, una persona podía declarar que sus bienes eran una ofrenda a Dios, y así, evadían la responsabilidad de cuidar a sus padres. La tradición humana, en este caso, se usó como una herramienta para invalidar un mandamiento divino fundamental. Llamando hacia toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. El punto de inflexión, la verdadera contaminación. Pero la lección de Jesús no termina ahí. La multitud es llamada a oír un principio radical, una verdad que cambia todo. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Este versículo es el clímax teológico. Jesús declara limpios todos los alimentos. Él estaba diciendo que la pureza no es una cuestión de lo que entra por la boca, sino de lo que sale del corazón. Las reglas de dieta y lavamientos rituales pierden su poder en comparación con la maldad que reside dentro de nosotros. Luego, Jesús lista lo que realmente contamina, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Marcos 7 y 21-22. Perspectivas del significado. Esta historia es una denuncia del legalismo, la idea de que podemos ganarnos el favor de Dios cumpliendo reglas externas. Jesús redefine la santidad como un asunto del corazón, no de las manos. La verdadera impureza es espiritual, no física. Se trata de la moralidad y las intenciones, no de los rituales. Jesús nos invita a una relación interna y genuina con Dios, en lugar de un cumplimiento vacío de normas. A limpiar nuestros corazones. Esta historia es una lección sobre la proyección. Los fariseos, llenos de orgullo y preocupación por el estatus, proyectan su propia impureza interna en los demás, criticando sus manos impuras para evitar mirar sus propios corazones impuros.
Se obsesionan con los rituales para sentir que tienen el control, mientras que su arrogancia, envidia y avaricia, que Jesús menciona, permanecen sin sanar. El término corazón en griego, cardia, y en hebreo, lev, no se limita a la emoción romántica, sino que significa el centro integral de la persona, mente, voluntad, deseo, intención. Cuando Jesús dice que del corazón salen adulterios o homicidios, está afirmando que toda acción nace primero como semilla interior. Además, la lista de pecados que da es intencionalmente amplia, incluye tanto lo sexual, fornicaciones, adulterios, como lo económico, avaricias, hurtos, lo relacional, envidia, calumnia, lo interior, orgullo, malos pensamientos. Ningún fariseo queda afuera. Es un golpe directo, no contra las manos sucias, sino contra los corazones endurecidos de los fariseos. Su mensaje resuena hoy con la misma fuerza: el verdadero enemigo no está fuera, está dentro. Aquí surge un planteamiento sobre la naturaleza humana. ¿Somos esencialmente buenos que nos corrompemos por el entorno, o llevamos dentro una inclinación al mal? Jesús parece afirmar que el mal está enraizado en lo profundo del ser humano. Esto resuena con pensadores como Agustín, que habló del pecado original, o con filósofos modernos que reconocen la ambivalencia de la condición humana, capaces de grandeza y bondad, pero también de crueldad y egoísmo. Como vemos hoy en día en diferentes organizaciones, instituciones, etc. Proclaman todas sus grandes obras de ayuda a la humanidad y hacen grandes estragos sociales por más de 4 décadas, culpando al prójimo de enemigo, etc. Jesús describe procesos internos, pensamientos que dan origen a conductas. La lista que menciona, malos pensamientos, envidia, orgullo, lujuria, son patrones mentales y emocionales que, si no se trabajan, se convierten en actos destructivos. Lo externo es solo un reflejo de lo interno. Nuestras creencias y pensamientos moldean nuestras acciones. Este texto invita a un trabajo interior de autoconciencia, sanidad emocional y dominio de uno mismo. Esta confrontación no fue un evento aislado. Los fariseos representaban una rama del judaísmo que buscaba la santidad a través de una rigurosa adhesión a la Torá oral, Misná, y las tradiciones rabínicas. Esto creó un sistema de doble ley, la de Dios y la de los hombres. Hasta el día de hoy se ven muchos casos de doble ley o doble moralidad. En contraste, el mensaje de Jesús se alinea más con una visión profética del Antiguo Testamento, que siempre enfatizó el corazón y la justicia social por encima del ritual. El profeta Oseas, por ejemplo, dijo: «Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto», Oseas 6:6. Aquí vemos que dice como conocimiento, lo explica como intimidad con Dios. Esta misma tensión se encuentra en muchas religiones. El hinduismo y el budismo, por ejemplo, tienen lavamientos y rituales, pero la meta final es la purificación del karma y de la mente. El budismo zen, en particular, enfatiza que la verdadera iluminación no viene de las formas externas, sino de la disciplina mental interna. Es una lucha universal, el equilibrio entre la forma y el fondo, entre lo externo y lo interno. Al final, esta historia es un llamado a la autenticidad. Que no seamos hipócritas como los fariseos. Jesús nos pregunta: ¿qué nos contamina realmente? ¿Lo que está en la superficie, o lo que guardamos en lo más profundo de nuestro ser? La respuesta es clara. La verdadera pureza comienza con un corazón limpio, no con manos limpias. Es una invitación a la reflexión, a dejar de juzgar las apariencias y a mirar hacia adentro. Si te interesan estos temas, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Mateo 15 del 21 al 28, Marcos 7 del 24 al 30. La fe de la mujer cananea. Mateo 15 del 21 al 28, Marcos 7 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo: «Sí, Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo:
Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Imagina la escena: Jesús, después de un intenso ministerio en Galilea, se dirige hacia tierras extranjeras, la región de Tiro y Sidón. Es un territorio marcado por el comercio, la riqueza, pero también por tensiones históricas con los judíos. Jesús busca un lugar de reposo, quizás de anonimato, pero el Evangelio nos dice que no pudo esconderse. Allí, una mujer extranjera, descrita como griega y sirofenicia, rompe el silencio de su retiro. Ella no pertenece al pueblo de Israel, no conoce las Escrituras como los judíos, pero tiene algo más fuerte que cualquier frontera: la fe de una madre desesperada. Este pasaje revela un punto crucial en la misión de Jesús. La salvación que parecía dirigida solo a Israel comienza a abrirse a los gentiles. La metáfora del pan y los hijos se refiere a las promesas hechas primero al pueblo judío. Jesús prueba la fe de esta mujer con una respuesta dura, casi desconcertante. Pero su réplica humilde y firme demuestra que la gracia de Dios no se limita a un grupo étnico o religioso, sino que desborda hacia todos. Es una anticipación del Evangelio universal. El encuentro refleja la fuerza de la oración insistente y de la humildad. La mujer no se ofende ante la aparente dureza de Jesús, al contrario, reconoce su pequeñez y desde allí apela a la misericordia divina. Enseña que incluso las migajas de la gracia de Dios son más que suficientes para transformar la vida. El espíritu inmundo que atormentaba a su hija representa todo aquello que oprime, divide y oscurece al ser humano. Y es liberado por la fe perseverante de una madre. Este texto refleja varios aspectos humanos. La desesperación maternal, que moviliza recursos de valentía y resiliencia. La prueba de fe como una confrontación con los propios límites. Ella pudo haberse sentido rechazada, pero eligió la perseverancia en lugar del abandono. Jesús, en su pedagogía, usa la tensión para revelar la profundidad de su fe. La aparente dureza funciona como un espejo. El verdadero deseo y la confianza de la mujer emergen en su respuesta creativa y humilde. El relato muestra cómo la fe puede transformar la angustia en esperanza activa. En tiempos de Jesús, las tensiones entre judíos y sirofenicios eran fuertes. Los judíos veían a esa región como extranjera, casi enemiga, cargada de paganismo. Que Jesús dialogue con una mujer, extranjera y madre angustiada, rompe todas las barreras culturales de su tiempo: la de género, la de nacionalidad, la de religión. Este pasaje muestra cómo el mensaje de Jesús se sale de las fronteras exclusivas de Israel y toca el mundo grecorromano. Este episodio tiene ecos en muchas tradiciones. En el hinduismo, la devoción de una madre o un creyente humilde puede mover a la divinidad a la compasión, aunque en principio no le correspondiera. La insistencia devocional es un camino hacia la gracia. En el budismo, la figura de la madre compasiva recuerda al bodhisattva que no descansa hasta liberar a los seres del sufrimiento. La perseverancia es una forma de compasión activa. En el Islam, la súplica humilde y constante, dua, es vista como un acto de fe profundo. Dios escucha incluso al más pequeño, y el poder de la oración puede traer liberación. En las religiones africanas tradicionales, la fe de la madre intercesora refleja la confianza en los espíritus protectores y en la fuerza comunitaria frente a los espíritus que dañan. En todas estas comparaciones se entrelaza la misma verdad: la fe perseverante y la humildad sincera abren caminos donde las fronteras humanas parecen cerrarse. Este pasaje no es solo la historia de una madre y su hija liberada. Es la narración de cómo la fe rompe fronteras, de cómo la misericordia de Dios no se encierra en muros culturales ni religiosos, y de cómo el amor de una madre se convierte en una oración que transforma. Jesús, en aquella casa de Tiro, nos enseña que las migajas del reino son suficientes para saciar el hambre del alma, y que, en su mesa, finalmente todos están invitados. Si te interesan estos temas, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Jesús sana a muchos. Mateo 15 del 29 al 31. Pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían.
y glorificaban al Dios de Israel. Jesús camina junto al mar de Galilea, un lugar que ya había sido testigo de tantas enseñanzas y milagros. Esta vez, no se queda en la llanura, sino que sube al monte y se sienta. El gesto es significativo. El monte en la tradición bíblica es lugar de encuentro con Dios, el espacio donde lo humano toca lo divino. Y allí, rodeado de altura y silencio, Jesús se convierte en un centro al que se acercan multitudes, cargando con el peso de sus dolores, ciegos que no ven, mudos que no hablan, cojos que apenas pueden avanzar, mancos y enfermos de todo tipo. Cada uno, acompañado por alguien que lo lleva, lo sostiene, lo deposita a los pies del Maestro. Este pasaje revela la universalidad sanadora del gobierno de Dios. Jesús no se limita a enseñar con palabras, sino que se hace presente con hechos. Devuelve la vista, la voz, el movimiento, la plenitud del cuerpo. Cada sanación es un signo visible de lo que él anuncia. El Dios de Israel está restaurando lo roto, cumpliendo las promesas de Isaías sobre un tiempo en que los ciegos verán, los cojos saltarán, los mudos cantarán. No es solo curación física, es el anuncio de un mundo nuevo donde el ser humano es restaurado integralmente. Ver a la multitud postrar a los enfermos a los pies de Jesús es un retrato del alma humana que, cargada de heridas, busca alivio en lo divino. Significa que todo lo que está incompleto, fracturado o silenciado en nosotros puede encontrar plenitud en la presencia de Dios. El hecho de que la gente glorifique al Dios de Israel después de los milagros muestra que el centro no está en los dones, sino en el dador. La sanación física apunta a una sanación mayor, la reconciliación con Dios y con la vida. Este pasaje refleja la dimensión colectiva del sufrimiento y la esperanza. La multitud no solo contempla, acompaña a los enfermos, los lleva, los deposita delante de Jesús. Es un gesto de solidaridad, donde la comunidad se convierte en vehículo de sanación. Expresa cómo el dolor compartido se vuelve más llevadero y cómo la fe en un poder sanador moviliza emociones colectivas de esperanza. La maravilla ante lo imposible transformado en realidad genera una catarsis. El asombro, la gratitud y la glorificación se convierten en una respuesta natural ante lo sagrado. En el siglo I, los enfermos solían ser marginados. La ceguera, la mudez o la cojera eran vistas muchas veces como signo de maldición o impureza. Jesús rompe con esa visión excluyente, no evita al enfermo, lo recibe, no lo margina, lo integra. Este gesto tiene un carácter revolucionario. Jesús dignifica a quienes eran considerados fuera del sistema religioso y social. Además, el hecho de que las multitudes glorifiquen al Dios de Israel es relevante. Muchos de los presentes podían ser paganos de la Decápolis, lo que muestra cómo su obra traspasa fronteras culturales y religiosas. Todas estas tradiciones convergen en una verdad profunda. La divinidad se manifiesta donde el dolor humano encuentra alivio y la vida vuelve a florecer. La escena en el monte junto al mar de Galilea no es solo un recuerdo histórico, sino un retrato eterno de la condición humana. Somos multitudes cargando heridas, buscando alivio, depositando nuestras fragilidades en lo divino. Jesús, sentado en el monte, nos recuerda que Dios no es indiferente al dolor, sino que lo transforma en canto, en movimiento, en luz. Y la respuesta final de la multitud es la clave: glorificar al Dios de Israel, porque toda sanación verdadera conduce a la gratitud y a la alabanza. Si te interesan estos temas, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Alimentación de los 4000. Mateo 15 del 32 al 39, Marcos 8 del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Comieron y se saciaron, y recogieron, de los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Los que comieron eran como 4000, y los despidió.
Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Imagina el escenario. Un desierto inmenso, un sol que no perdona, y una multitud de más de 4.000 personas. Están exhaustos, llevan 3 días siguiendo a Jesús, con hambre, sin provisiones. Allí, en medio de la nada, cuando la lógica humana dice, no hay salida, ocurre uno de los relatos más conmovedores del Evangelio, la multiplicación de los panes y los peces. El texto inicia con una frase que revela el corazón de Cristo: tengo compasión de la gente. En griego, la palabra es esplachnizomai, que significa moverse en las entrañas. No es una compasión superficial, sino un estremecimiento visceral, profundo. Jesús no ve una masa de rostros anónimos, sino hijos amados que sufren. Aquí descubrimos al Dios que no solo enseña, sino que también alimenta, que no solo habla al espíritu, sino que atiende al cuerpo. El desierto es el escenario simbólico de la prueba. Así como Israel caminó por el desierto rumbo a la tierra prometida, ahora esta multitud experimenta su propio éxodo, con Jesús como el nuevo Moisés. Pero aquí el maná no cae del cielo, brota de las manos del Mesías. La enseñanza espiritual es clara: cuando los recursos humanos no alcanzan, el cielo se abre y la providencia divina se manifiesta. El problema planteado por los discípulos es eterno. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es la pregunta de la humanidad frente a la escasez, frente a los límites. La filosofía se ha preguntado siempre: ¿qué es lo que verdaderamente sacia al hombre? ¿El pan material o el pan del sentido? Jesús responde no con teoría, sino con acción. Multiplica el pan como signo de que la verdadera plenitud solo se encuentra en la entrega y en la comunión. La multitud representa nuestras ansiedades, nuestros vacíos, la sensación de estar en un desierto interior. El gesto de Jesús de tomar lo poco, 7 panes y unos pocos peces, y transformarlo en abundancia es un mensaje para la mente humana: no mires lo que te falta, mira lo que ya tienes. El milagro comienza cuando se entrega lo pequeño, lo insuficiente, lo frágil. Es un llamado a la confianza radical, a soltar el miedo al no alcanza y abrirse al sí. En Dios todo se multiplica. El número 7 no es casualidad. En la simbología hebrea, 7 representa plenitud, totalidad. No son 7 panes al azar, es el lenguaje del Evangelio diciéndonos: Dios provee en plenitud, sin falta. Y las 7 canastas recogidas al final cierran el círculo: lo que Dios da no solo alcanza, sino que sobreabunda. La multitud se recuesta en la tierra. El silencio se apodera del desierto. Jesús toma los panes, levanta la mirada al cielo y da gracias. El gesto es simple, pero cargado de eternidad. Los discípulos distribuyen, la gente come, y el imposible se convierte en realidad palpable: todos se saciaron. La emoción explota cuando entendemos el mensaje central: no es la lógica de la escasez, sino la lógica de la abundancia divina. Donde el hombre dice, es imposible, Dios dice, en mis manos, lo poco es suficiente para todos. Este milagro no es solo una historia antigua, es una metáfora viva para nuestras vidas. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Quizás parezca poco, quizás insignificante. Pero si lo entregas a Dios, puede alimentar multitudes. El desierto de la escasez se transforma en un banquete de esperanza. La invitación es clara: deja de mirar la carencia, confía en la abundancia. Jesús sigue teniendo compasión, sigue multiplicando lo poco, sigue saciando el hambre más profunda del ser humano, el hambre de amor, de sentido, de Dios mismo. Hemos visto que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que nace del corazón, que la fe de una mujer extranjera conmovió a Jesús, que su poder sanador alcanzó a todos los que acudieron a él, y que, en el desierto, donde parecía no haber nada, multiplicó lo poco hasta convertirlo en abundancia. Estos relatos no son solo historia, son un llamado vivo a confiar, a creer y a dejar que la gracia de Dios limpie y renueve nuestra vida. Si este vídeo te inspiró, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para seguir profundizando en las enseñanzas que cambian corazones y sacian el alma. Recuerda, lo que contamina al hombre no viene de fuera, pero lo que sana y da vida viene de Cristo.